En esta porción que nosotros hemos estado estudiando esta semana del libro de Deuteronomio, de Barín, me llamó mucho la atención el cuidado del Eterno, que lo sabemos, pero cuando uno ve que Él se ocupa hasta del más mínimo detalle, esto no puede dejar de asombrarnos. Por eso es que la palabra siempre es viva y eficaz. Es impresionante como Él dice en esta porción del Deuteronomio que tengamos cuidado cuando hacemos un segundo piso o algún lugar alto en nuestros hogares, porque nos es necesario poner una barandilla para que luego no nos lamentemos de cualquier accidente, que no corra la sangre y esa sangre caiga sobre nosotros. Habla de una barandilla, de un muro, de algo que cubra y que proteja lo que son las vidas que van a estar en ese lugar. Entonces inmediatamente se me despierta lo que esto significa en el mundo espiritual. Si nosotros vamos a hacer un símil de esto que es natural, pues nos vamos a dar cuenta que de la misma manera nosotros tenemos que levantar un muro en el mundo espiritual para proteger las cosas, las vidas que son necesarias tener bajo protección. Entonces yo decía, wow, es impresionante cómo nosotros aprendimos que la sangre de Cristo nos cubre. Y eso muchas veces lo tomamos hasta como algo que es un cliché, como que la sangre de Cristo te cubra y la sangre de Cristo te cubra. Y nosotros no podemos negar que ciertamente fuimos el Efraín disperso, estuvimos lejos de Dios, lejos de Israel, lejos de sus pactos y sus promesas, pero un día el Mesías vino a la tierra, entregó su vida en el madero, se dio como ofrenda, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, para devolvernos a casa de papá, para hacernos pueblo y que nosotros pudiésemos entrar a esa ciudadanía, a esas promesas y pertenecer a ese pueblo que es un pueblo santo, apartado para propósitos específicos a realizar en la tierra de los vivientes. Y es el pueblo que con toda certeza espera lo que va a suceder en la tierra, cómo estaremos el milenio con nuestro Señor en su perfecta presencia, para luego esperar que descienda del cielo la nueva Jerusalén para habitar en ella para siempre. Cierto. Pero nosotros no podemos negar la gran demanda que es para nosotros si realmente somos ese pueblo. Y si realmente consideramos a nuestro Dios, como nuestro Padre, que es transitar en la tierra de los vivientes. No es que la sangre de Cristo me cubra. Ya la sangre del Cordero fue rociada sobre nosotros, como dice la palabra. Se nos roció su sangre. Pero la verdad es que nosotros tenemos una demanda de santificación. Tenemos una demanda de caminar en la tierra de los vivientes conforme a su diseño, conforme a su voluntad, para que realmente esa protección esté sobre nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros fallamos, muchas veces nos debilitamos y por eso es necesario que haya un hombre y una mujer puesto en la brecha, levantando un muro a nuestro favor. Un hombre y una mujer puestos en la brecha, levantando un muro alrededor de esta nación, alrededor de las naciones de la tierra, alrededor de nuestras vidas cuando nos sentimos débiles, cuando quizás la incredulidad nos está afectando, cuando el temor está invadiendo nuestra mente y nuestros corazones, porque en lo natural estamos viendo fragilidad. En lo natural no nos sentimos seguros, porque las cosas que nos proporcionaban seguridad se están tambaleando. Pero cuando esas cosas que nos proporcionan seguridad o nos proporcionaban seguridad, empezamos a verla que pueden desaparecer o las vemos frágiles, esa seguridad se va perdiendo. Entonces muchas veces desmayamos en la convicción y en la confianza, y es ahí donde interviene el intercesor. Y todos nosotros somos intercesores, todos nosotros tenemos que cubrir a nuestro hermano, a nuestra hermana dentro de esa muralla de protección, porque hay un vallado
que nosotros tenemos que levantar. Y eso es lo que vamos a aprender con esta enseñanza que les voy a impartir en el nombre de Yahshua. Y oro, eterno Dios, para que sea tu palabra haciéndose vida en cada vida, valga la redundancia, aquí reunida, y quienes nos escuchen por las redes sociales. Porque es necesario que asumamos esta verdad con un serio compromiso de levantar muros alrededor de personas y cosas que necesitan ser protegidas. Si leemos el profeta Ezequiel en el capítulo 22, verso 30, un versículo que es muy sonado, pero realmente yo creo que más que el sonido de esta palabra, que esta palabra se haga una vida en nuestro interior. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces el Señor está diciendo en esta porción a través de la boca del profeta Ezequiel: necesito gente que ore, necesito gente que interceda, necesito gente que se ponga en la brecha del muro a levantar protección, porque muchas veces el muro, amado mío, empieza a quebrarse o sencillamente no lo hemos levantado y estamos a la intemperie para que Satanás haga lo que quiera hacer en nuestras vidas. Entonces él está buscando a alguien que se ponga en la brecha. Entonces, cuando nosotros hablamos de ponerse en la brecha, estamos hablando cuando un hombre y una mujer decide ponerse en esa muralla de la vida de alguien o de algo específico que tiene una abertura, que tiene un orificio, y por esa abertura que se quebró, entonces el enemigo puede entrar. Pero cuando viene un hombre o viene una mujer que ha entendido el diseño, cuando viene un hombre y viene una mujer que entiende lo que significa la oración de intercesión, entonces se va a poner en esa brecha para que el enemigo no pueda entrar y traspasar lo que es esa muralla. Pero para esto, amados míos, esa persona que va a hacer ese papel tiene que tener a su vez murallas estables, murallas duraderas, murallas fuertes, murallas sólidas, para que el enemigo no pueda saquearlo y no pueda quebrar lo que es el poder y la fuerza necesaria para poder establecer la permanencia en esa muralla. Nosotros vemos el caso del profeta Nehemías cuando estaba levantando las murallas de Jerusalén. Es clara la escritura cuando nos dice que Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Azor fueron a querer impedir la obra, a querer penetrar para que la muralla no fuera levantada, no fuera construida. Entonces, amados, es que tenemos que estar contestes todos nosotros en que el enemigo no pierde tiempo. El enemigo no descansa, el enemigo está al acecho, el enemigo está buscando cómo penetrar nuestro vallado, cómo entrar a nuestra viña para saquearla, para pisotearla y deshacer en nosotros lo que el Eterno ha construido, y muchas veces la vida de entrega y de sacrificio que nosotros por años hemos tenido. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes para estar en la brecha, en esa grieta que pueda estar abierta en el muro. Si nosotros vemos en la antigüedad, es impresionante cómo el ejército de Israel, cuando iba a ser atacado por el enemigo, si no le había dado tiempo a reconstruir la muralla, pues ponían un soldado en la abertura que tuviese la muralla para que el enemigo no pudiese entrar por ella. Entonces estos soldados estaban ahí día y de noche puestos en esa brecha para que el enemigo no pudiera entrar. Estaban al ataque, estaban vigilantes. Entonces esas personas eran consideradas muy valientes, muy esforzados, y eran muy admirados porque eran aquellos que corrían el peligro, eran aquellos que tapaban, que se ponían en la brecha a tapar el hoyo que tenía la muralla por medio del cual el enemigo podía entrar. Entonces este hombre arriesgaba, o estos hombres, si era más de una brecha, arriesgaban su vida a favor del pueblo de Israel para que el enemigo no entrara a destruir. Y es lo mismo que tú y yo como creyentes, y realmente creemos que somos creyentes, tenemos que hacer. Hay aberturas en murallas. Y
somos tú y yo quienes tenemos que ponernos en el lugar para tapar esa abertura y hacer un muro de contención para que el enemigo no pueda penetrar. Nosotros podemos quizás ni siquiera tener muro porque estamos distraídos, porque estamos desenfocados, porque quizás somos personas obstinadas, personas que se han dejado gobernar por el temor, por la incertidumbre, por la incredulidad. Y cuando esto pasa, nosotros podemos hasta orar, pero nuestros muros están derribados. Y cuando nuestros muros están derribados, el enemigo va a tener injerencia en nuestras vidas. Por eso podemos ser creyentes, pero creyentes sin poder, creyentes apáticos, creyentes desanimados, porque dejamos caer nuestras murallas y se han pulverizado, ni siquiera ya existen, porque la realidad es que el descuido espiritual nos llevó a que esas murallas fueran derribadas. Entonces vemos hogares con problemas constantes, familias en destrucción, problemas económicos, matrimonios que están a punto de quebrarse. Podemos ver diversas situaciones que están ocurriendo y todo porque las murallas fueron derribadas porque hubo un descuido espiritual. Una persona orgullosa, una persona que no reconoce sus faltas, una persona que decide caminar en desobediencia a la palabra, es una persona que va a hacer aperturas en sus murallas y a fin de cuentas la muralla terminará deshecha y también verá el enemigo actuar de una u otra manera. Entonces nosotros tenemos que saber que podemos estar cumpliendo los mandamientos. Una persona que obedece a la perfección los mandamientos, no peca, ha entendido la Torá y camina conforme a esos mandamientos, pero su mente está distraída. Permite que su mente, toda clase de pensamientos extraños estén ahí, trabajando en lo que es el interior. Su pensamiento está en incredulidad, su pensamiento está lleno de temor. Entonces vamos a ver que esa persona va a actuar de esa manera. Entonces esa persona va a mostrar una debilidad de carácter. Y al mostrar esa debilidad de carácter, sin duda alguna, el enemigo lo va a atacar, porque la muralla tiene muchas aberturas. Y la incredulidad, amados míos, es un boquete que nosotros hacemos en la muralla espiritual, que protege nuestras vidas, que protege nuestras familias, que protege nuestros ministerios y que nos da sentido de propósito en la vida. Por eso cuando una persona está en ese estado, necesita acudir a otros para que intercedan. Esa persona no está en la capacidad de ponerse ella misma en la brecha. Necesita pedir ayuda de un intercesor que tenga sus murallas levantadas para poder rebasar la situación de que lo tiene con las murallas destruidas. Entonces, la intercesión, amados, nos desafía. Es un desafío que tenemos por delante para llevar vidas de victoria, para poder vivir en la libertad que el Mesías conquistó para nosotros. Pero esa intercesión nos lleva a ser hombres y mujeres aguerridos y esforzados, que se deciden, cueste lo que cueste, independientemente a las muchas cosas por hacer, independientemente a lo arduo de quizás el trabajo que tenga que enfrentar, decide levantar las murallas en su hogar, levantar las murallas en cualquier área que competa su vida. Por eso yo quiero decirles, amada casa de Efraín, que si sus murallas están derribadas, hoy es día para decidir levantarlas. Diga conmigo, yo voy a levantar las murallas. Es la única forma que nosotros tenemos de evitar los constantes ataques del enemigo. Cuando nuestras murallas están levantadas, están firmes, cuando no hay brecha abierta en esas murallas, nosotros tenemos shalom, nosotros podemos caminar en paz en la tierra, en seguridad, en gozo. Pero ¿cuántos creyentes que no tienen gozo, que están apáticos, tristes, hasta se aíslan? ¿Por qué? Porque definitivamente dejaron caer las murallas y así permanecen en una actitud de conformismo ante esta muralla caída, muralla derribada. Y entonces, ¿qué está haciendo Satanás?
pisoteando la viña y comiéndose los frutos, pero no podemos permitirlo. Si nosotros vamos a la palabra, podemos leer en Isaías 5:5, os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Eso es lo que hace Satanás en nuestras vidas, amados. Cuando nosotros permitimos que las murallas se caigan, que las murallas se derriben, entra y nos pisotea y nos devora, y tú ves el hogar deshecho o a punto de morir, y así cada situación en el área personal o en el área profesional o en el área ministerial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos levantar esas murallas? ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Cómo podemos restaurar nuestra vida espiritual? Pues, amados míos, con un compromiso de intercesión innegociable. Nosotros somos los soldados, reparadores de portillos, y eso nos lo dice la palabra. Hemos sido todos los creyentes creados para vivir, para estar en un estado permanente de reparación de portillos. Si nosotros leemos Isaías 58:12, dice: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos y restaurador de viviendas en ruinas. ¡Aleluya! Tú y yo somos llamados a restaurar lo que está en ruina, no a lamentarnos, no a declarar desgracia. Estamos llamados de generación en generación a levantar todo lo que el diablo ha arruinado. Estamos llamados a reparar los portillos, las puertas que se han quebrado. Pero es algo, amados míos, que tenemos que asumirlo con un compromiso serio, inquebrantable. Problemas con el esposo. Si usted ve a su esposo que está distraído, su esposo que no quiere nada con el Señor, no es pleito, no es estrategia humana. Es oración para levantar el muro alrededor de su esposo, hacia alrededor de su esposa, hacia alrededor de sus hijos. Diga conmigo, es oración. Es levantar el muro de protección alrededor de ellos. Esa es nuestra garantía de que van a estar bien. Porque es que en el mundo espiritual, amados míos, levantamos el muro de protección. Y eso no es algo ficticio, ni es una fantasía, es una realidad, como que ustedes me están viendo aquí ahora y yo a ustedes. Nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos, proteger a los que tienen esposos inconversos, protegerlos con nuestra oración y nuestra intercesión. Y llegará el momento que si seguimos puestos en la brecha, que si seguimos levantando ese muro, los veremos dentro del cumplimiento, el plan y el propósito que el Eterno tiene para sus vidas. Sin oración, el enemigo va a derribar los muros. Si usted no está orando por su familia, sacerdotes de la casa, hombres que están aquí, si ustedes no están en la brecha para que el Eterno proteja su hogar, su esposa, sus hijos, usted está mal, muy mal. Mujer, si usted no está rodeando a su esposo en oración, usted está muy mal. Todo se trata de interceder. Todo se trata de estar a la brecha para que el enemigo no pueda alcanzar ni un poquito de la tierra que nos pertenece a nosotros y que es nuestra la responsabilidad de cuidar por ella, no con nada humano. Nosotros nos toca cumplir Torah y obedecer Torah, pero de ahí es levantar el muro en intercesión y en oración para que el enemigo no pueda. Amados, nosotros tenemos que entender que esto es una lucha de poderes. Es el gobierno de Satanás o el gobierno del eterno Dios de los cielos. Y si nosotros no estamos a la brecha, el gobierno de Satanás va a avanzar. Porque ¿qué quiere Satanás? Gobernar. Pero cuando hay una mujer y un hombre levantando un vallado, no puede, le imposibilitamos, lo dejamos inactivo, le amarramos las manos y los pies y le ponemos mordaza en su boca y algo en su nariz y no puede actuar en contra de nada que necesite protección, porque esa protección está viniendo de quien tiene autoridad para levantar el muro. Entonces, tenemos que saber que nada puede suceder si no es soltado desde el cielo.
Es desde el trono de Dios que son soltadas las cosas para que sucedan en la tierra. Pero no hay nada que pueda ser soltado sin una oración, porque la oración tiene que preceder a la acción. Todo lo que va a suceder porque primero hubo una intercesión, porque primero hubo un clamor, porque primero hubo una oración de cobertura, una oración que levantó un vallado alrededor de las cosas y personas que son de valor para nuestras vidas, o alrededor de quien el Señor quiera que nosotros estemos defendiendo en el mundo espiritual. Entonces nosotros no podemos derrotar a Satanás en su territorio. Nosotros tenemos que subir al monte, aleluya. Diga conmigo, tengo que subir al monte. Es allí donde nosotros vamos a recibir el poder para establecer la victoria sobre cualquier situación. Es allí en el monte donde el Rúa, el Espíritu de santidad y de verdad, nos va a llenar, nos va a cubrir. Es allí donde vamos a conocer el verdadero amor del Eterno, que nos va a permitir implantar e impartir ese amor a las personas que nos rodean. Es allí donde nosotros vamos a tener una visión clara, donde vamos a ver las cosas como nuestro eterno Padre las ve, no como nuestra carne o nuestros temores o nuestra incredulidad nos están empujando a verla. Es allí en el monte donde nosotros empezamos a entender que si yo quiero salvar mi vida tengo que perderla. Es allí en el monte donde yo puedo entender y vivir que tengo que estar clavada en el madero junto con mi Mesías. Es allí en el monte donde yo puedo impartir ese amor que no busca lo suyo, sino ese amor que está buscando el bienestar de la persona que el Eterno ponga a mi lado. Es ese amor que voy a entender que no juzga por la apariencia, sino que mira el corazón. Es allí en el monte donde mi boca va a ser transformada y dejaré a un lado la murmuración y hablaré lo bueno, lo que edifica. Es allí en el monte donde voy a recibir una mayor unción y por tanto una mayor revelación del plan y diseño y la voluntad de nuestro eterno Dios. Suba al monte. Cuando subimos al monte, estamos levantando un vallado, amados míos. Es desde el monte, es desde las alturas donde estamos cubriendo las brechas y tenemos una experiencia con Él. Yo le decía, y se lo doy como testimonio, oraba al Eterno todos los años cuando se acerca mi cumpleaños. Yo le empiezo a decir al Eterno que yo quiero que me sorprenda en algo espiritual y que me dé una experiencia espiritual. Pero muchos años no recibo eso. Y yo le decía, Señor, yo te lo he pedido mucho, y la mayoría de las veces no pasa. Y con claridad, el Señor me dijo, provócalo. Provócalo. Porque es muy fácil anhelar tener un encuentro con Él, como ministrábamos hace un rato. Es muy fácil tener que clamar, Señor, sí, yo quiero tener un encuentro contigo. Sí, Señor, yo quiero estar en tu intimidad, pero ¿qué estás haciendo para lograrlo? Y ahí me llama, me dice Mónica, porque mis hijos siempre empiezan a preguntarme que yo quiero de regalo, que yo quiero de regalo, que yo... Mami, dime que tú quieres, mami, por favor, dime que tú quieres. Y yo le dije, un retiro, irme de retiro. ¿Por qué? Porque entendí lo que el Eterno me estaba diciendo. Provoca el encuentro, provoca la intimidad. Entonces, si yo tengo que provocarla, no es en el día a día que la voy a provocar. Esa experiencia espiritual que solo se logra en el monte. Él es soberano y en cualquier momento me puede sorprender con lo que Él quiera. Nos da una palabra, tenemos relación con el Espíritu de Santidad, claro, pero es algo más. Es algo que no se obtiene en lo cotidiano. Es algo que se obtiene en nuestras vidas cuando nosotros damos pasos decididos de buscarlo a Él, de trancarnos con Él, de ir a esa intimidad donde no hay nadie, donde no escuchamos voces humanas, sino que solamente estamos nosotros y Él. Es ahí donde viene ese encuentro especial. Es ahí donde viene esa experiencia extraordinaria que nos cambia la vida, amado. Por eso podemos ser personas transformadas, podemos tener un carácter firme y seguro sin importar las adversidades de la vida, porque la intimidad nos transforma. Fíjense que dice el Salmo 95 en su verso 6.
venid, postrémonos, inclinémonos, arrodillémonos ante Yahweh, nuestro Hacedor. Así decía el salmista, y así es que tenemos que hacer, es ir, estar el paso de dejarlo todo a un lado y correr hacia Él y postrarnos, e inclinarnos y a Él clamar. Háblame, Señor, háblame, dame una experiencia espiritual contigo que renueve mi vida, que cambie mi pensamiento, elévame a mayores alturas en ti. Sácame de esta dimensión natural y llévame a una mayor dimensión espiritual, que todo lo que como ser humano yo pueda experimentar en ti, yo lo pueda experimentar, que no haya obstáculo, que no sea mi mente ni mi corazón que me lo impidan. Ese debe ser nuestro clamor, amados míos. Sabemos que Santiago, Jacobo 5:16 nos dice que el justo por la fidelidad de Dios va a vivir. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Aquel que anda en rectitud, aquel que decide obedecer la Torá. Entonces, el que ha sido justificado vive por la confianza que tiene en el Eterno. Entonces, por cuanto confía en Él, cuando ora, esa oración se vuelve eficaz. Esa oración se vuelve una oración que impacta la tierra, una oración de aquel que se puso en el muro, pero que tiene una conexión directa con el Padre, directa con el cielo. Entonces en la tierra, cuando suelta esa oración estremece, esa oración tiene un impacto y hace que Satanás huya. Que mire, nosotros tenemos que lograr que Satanás no tenga miedo, que cuando vea que nosotros vamos a empezar a orar, ya desde que nos vea o nos oiga, salga huyendo. Es el justo el que ama lo que Dios ama. Amén. Y el que rechaza lo que Dios rechaza. Entonces nosotros tenemos que saber que es necesario para poder levantar un muro fuerte, para poder levantar un muro en contra de todo ataque, que nosotros tenemos que estar obedeciendo los mandamientos. ¿Por qué? Porque si no obedecemos los mandamientos, pues va a ser imposible, amados míos, que nosotros mismos entonces no tengamos brecha abierta en nuestro muro. El Salmo 15 nos dice: Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Entonces, ¿quién va a entrar a su presencia? Aquel que decida caminar en integridad. ¿Y qué es ser íntegro, ser completo? En que cada área de nuestras vidas nosotros estemos obedeciendo lo que papá dice. No hay otra manera, amados. Entonces ahí sí podremos levantar un muro fuerte, un muro inquebrantable. Por eso es que Juan dice: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, dijo Jesús, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero el hecho de que la palabra permanezca en mí quiere decir que yo estoy obedeciendo la palabra, porque no es de mente. Y no solamente es estudiarla, es aplicarla, es recibir la enseñanza y ponerla por obra. Entonces, cuando andamos de esta manera, nosotros vamos a ver que no nos va a pasar lo que dice Isaías 59:2. Esto es terrible. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros tenemos una vida de pecado, cuando nosotros estamos yendo tras nuestros propios deseos, haciendo nuestra propia voluntad, pues nuestras oraciones no están siendo escuchadas, porque Él cierra su oído para no escuchar. Entonces tenemos que estar seguros de que estamos obedeciendo. Adán recibió una orden. No, o sea, una sola ordencita, un solo límite en ese paraíso: no comas del árbol del conocimiento, ni el bien ni el mal. Y él comió. Saúl destruye a Amalek, no lo destruyó. Y realmente nosotros vemos que nuestro eterno Dios, más que sacrificio, más que hagamos muchas cosas, lo que demanda es nuestra obediencia. Lo que Él anhela es un corazón obediente. Y cuando hay un corazón obediente, amados, nosotros podemos levantar las brechas en oración, en intercesión, y vamos a ver que va a ser un muro sólido y fuerte, que Satanás no va a poder violarlo, no va a poder deshacer lo que está bajo nuestra protección. Y muchas veces pensamos,
¿Por qué nada cambia? ¿Por qué yo oro y nada sucede? ¿Por qué tengo tanto tiempo orando por esto, por aquello? Y hay que revisarnos, porque muchas veces pensamos que estamos obedeciendo, pero sin embargo no lo estamos haciendo. De alguna u otra manera hemos abierto una brecha en el muro y Satanás está permeándolo. Miro, por ejemplo, vemos el caso de Josafat. El rey Josafat, cuando supo que iba a ser atacado, ayunó, oró, confió en Dios. Después el Señor le dio la victoria. ¿Y qué hizo él? Eliminó todas las imágenes de acera, dio instrucción de que estudiaran Torá, puso a todo el mundo en regla a estudiar Torá. Pero llegó el momento que él decidió casar y casó a su hijo Joram con la hija del rey de Israel. Josafat estaba en Judá, con la tribu del norte, Israel, hija de Acab y Jezabel, Atalía. Imagínense ustedes, Atalía, ¿qué hizo? Entró a Judá y toda la idolatría de Israel la llevó a Judá y terminaron casi destruyendo toda la descendencia de David. Y por supuesto, entonces esa parte cae en la cautividad. ¿Qué sucede con nuestras vidas, amados? Que nuestra obediencia y ese levantar muros tiene que ser permanente en el tiempo. Y nosotros los seres humanos somos muy tendentes a ser emotivos. Cuando estamos bien lo hacemos, desde que nos deprimimos soltamos. Y eso no puede suceder en nuestras vidas, porque entonces Satanás va a venir a devorarnos. Nosotros tenemos que permanecer en un estado de levantar los muros, en obediencia a su palabra, en protección de nuestras familias y de todas las cosas que ustedes saben que tienen que estar protegiendo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra seguridad, y yo necesito que esto se grabe y se selle en nuestros corazones, no es el dinero que tengamos, no es el trabajo, no es si los negocios están funcionando o no están funcionando. Nuestra seguridad puede ser la Torá, amado. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Si me obedecen, le irá bien. Y por eso nos dice, sean fuertes y valientes en obedecer la Torá, para que tengan éxito donde quiera que vayan. Usted puede ver que lo botan del trabajo. Usted puede ver que su negocio se está cayendo a pedazos. Ustedes pueden ver que humanamente usted no tiene esperanza. Pero hay una convicción, hay un muro que no puede caerse en nuestras vidas. Y es el saber que yo salgo de esta y que me irá bien. Porque la palabra de mi papá es verdadera. Porque en él no hay sombra de variación. Y yo tengo que renunciar a toda incredulidad. Porque ¿qué va a querer Satanás? Ponerme pensamientos para que yo dude, para que entre en un estado de angustia, de desesperación, para que yo me desanime, para que crea que mi vida se terminó, que yo no tengo esperanza, que para mí no hay salida. Pero eso es una mentira del diablo, eso es un engaño, porque a los hijos del Eterno que obedecen la Torá les va a ir bien. Y eso es algo que tenemos que creerlo, atesorarlo. Y es como si nosotros sintiéramos en el mundo espiritual que nos entramos dentro de la Torá y allí estamos guardados, allí estamos en ese muro que no se puede quebrar, que el enemigo no puede en él entrar. Y esta tiene que ser nuestra decisión, amados míos, si queremos vivir vidas victoriosas, que no estén amarradas a las circunstancias cuando éstas estén bien solamente. No, pero para esto, diga conmigo, tengo que ceder el control. Porque nosotros queremos controlar que el negocio vaya bien, controlar que la familia esté bien, controlar que todo es control. Suelta el control a tu papá. Él está listo para mostrarte que es él el que manda, que es él el soberano y que por encima de toda desgracia natural hay un plan y un propósito que viene del cielo para tu vida. Pero tienes que rendirte, tienes que rendir la autosuficiencia, tienes que rendir el pensar que todo depende de ti, que todo está bajo tus hombros. Ocúpate en ser fuerte y valiente, en cumplir su Torá, y te va a ir bien y vas a tener éxito. Aunque pases por momentos de dificultad, vas a salir. Cuando nosotros empezamos a depender de esta manera de nuestro eterno Dios, entonces empezamos a adorarle.
porque lo que queremos es estar en su presencia, porque lo que anhelamos es llegar a ese lugar de intimidad, a ese lugar santísimo, donde fue rociada la sangre del Cordero. Es ahí donde nosotros vamos a ver cómo las cosas van a cambiar, cómo en medio de la dificultad Él nos va a dar la fortaleza. Y hablar de adoración lo reflejamos en cómo estoy tratando a mis hijos, cómo estás tratando a tu esposo, cómo estás tratando a tu jefe, cómo estás con los hermanos de la congregación, porque todo lo que nosotros hagamos, todo un movimiento relacional, es una adoración a nuestro eterno Dios. Pero esto tiene que salir de ese lugar. Eso tiene que salir de ese lugar de intimidad, de esa presencia, donde somos llenos de su Espíritu y podemos ver la vida desde otra perspectiva y desde otra dimensión. Porque es allí que nosotros empezamos a creerle a Él y a depender de Él. Entonces esa adoración, que es una adoración de profundidad, esa adoración nos lleva a postrarnos, nos lleva a humillarnos en su presencia, nos lleva a ceder el control, nos lleva a estar solamente como un niño en brazos de su papá y decirle: yo dependo de ti, sin ti yo no existo, si tú no me ayudas yo perezco, pero yo confío en ti, yo dependo de ti en todo, tú eres mi papá, tú eres mi esposo, tú eres el que abre puertas, tú eres el que las cierras, tú eres el que me suples. Ese es el estilo de vida que el Eterno necesita que tú y yo tengamos para que los muros sean levantados. Entonces ahí, mientras estamos adorándolo de esa manera, viene liberación, viene sanidad, viene ministración para nuestras vidas, viene entendimiento en nuestro caminar. También para tener los muros levantados, amado mío, hay que pensar lo correcto. Tenemos que batallar para que los pensamientos que son engañosos y mentirosos no nos agobien. El 99% de las cosas que tememos nunca van a suceder, porque nosotros somos pueblo, porque nosotros tenemos un futuro garantizado en Él, si obedecemos sus mandamientos. Entonces Filipenses 4:8, no lo voy a buscar por cuestión de tiempo, sabemos lo que nos dice: tenemos que pensar en todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo que honra al Eterno. ¿Y qué es esto? Su palabra. Por eso nos manda meditar en ella. Ustedes saben, amados míos, la cantidad de pensamientos que Satanás nos pone, porque ha visto cuando fuimos rechazados, ha visto nuestra orfandad, Él nos ha visto y sabe cómo mandarnos flechazos a la mente. Y es ahí donde tú y yo tenemos que rechazar esos pensamientos, pero no quedarnos vacíos en la mente, sino inmediatamente sustituir esos pensamientos por la palabra de vida, por la palabra de verdad, que es su palabra, amados. Por eso tenemos que estudiarla, para saber qué palabra levantar en nuestro interior en el momento preciso, cuando el enemigo quiere devastarnos a través de pensamientos de inseguridad, de temor, de desgracias, de catástrofes, y no podemos permitirlo. Tenemos que tener esa palabra segura en nuestra mente. Cuando nosotros estamos ociosos, que esa mente temblando, tú sabes los disparates que tú empiezas a pensar si no te pones firme, Y entonces el hombre, tú y yo, vamos a hacer lo que estemos pensando hoy y también en el futuro. Nuestro pensamiento avisa lo que va a suceder con nuestra vida, porque así como piensa el hombre, tal es él. Entonces tú y yo no nos podemos dar el lujo de dejar que el diablo nos ponga pensamientos mentirosos y engañosos. Nosotros tenemos que decir: no, te quitas. Dios dice tan, 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 y declarar lo que el Señor dice. Por eso dice que tenemos que meditar en su palabra de día y de noche. Y eso no es un juego, eso es un arma de guerra que tenemos que ponerla por obra de manera constante, amados míos, para nosotros poder tener un muro levantado y que el diablo no haga triza nuestro muro. Cuando nosotros pensamos en que un hermano, un amigo es estúpido, ya estamos cometiendo asesinato. ¿Y dónde vino? En la mente. Cuando nosotros pensamos que todo se destruirá, que no hay salida, que ya se destruyó mi vida, mi familia, ¿qué viene después? Depresión. Ya no te quieres ni parar de la cama. Diga conmigo: por un pensamiento. Entonces es hora de que entendamos que esto es más
que salir del mundo, de que no ir a lugares pecaminosos, que esto es más de que no voy a fumar, que esto es más de que no me voy a contaminar con la gente impía. No. Esto es cambio de mente, esto es cambio de vida. Estructuralmente yo tengo que hacer transformaciones radicales en mi vida, saber lo que yo voy a pensar, renunciar al pensamiento mentiroso y a la cultura de este siglo para pensar y edificar en mi interior lo que las Escrituras nos dicen. Por eso el apóstol Pablo decía: renueven su mente, cambien de forma de pensar. Y esto tenemos que ser radicales con esto, tanto en el pensamiento romano. Yo estoy orando todos los días: Señor, quita de mí todo pensamiento romano, dame la mente hebrea, porque ese es nuestro origen, esa es nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos contaminados con la cultura romana y nosotros tenemos que renunciar a toda cultura romana, a toda cultura del mundo y edificar la mente hebrea, que es la mente de la Biblia, es la mente de la Torá, porque son los hebreos, nuestro pueblo, lo que la conservó. Entonces tenemos que renovar la mente, pero también tenemos que hablar lo correcto. Nosotros tenemos que hablar palabra de verdad, amados míos, y vamos a estar durante todo este año hablando de eso, y más adelante se los explicaré. Es el tiempo y es la hora que, si realmente somos creyentes, vamos a levantar muros a través de nuestras palabras. Ninguna palabra que contravenga los preceptos divinos puede salir de nuestra boca. Tenemos que hablar palabra que edifique, palabra que anime a nuestros oyentes, palabra que demuestre amor. Tenemos que saber cuándo hablar y cuándo callar. Tenemos que saber, amados míos, que nuestra palabra traen vida o traen muerte, y tenemos que vigilar lo que sale de nuestra boca. Y todo nos lleva a un punto: voy a escudriñar las Escrituras, porque al escudriñarla voy a saber qué hablar conforme a ella. Mi palabra, la palabra que sale de mi boca, tiene que ser verdadera. La palabra que sale de mi boca tiene que producir sanidad, tiene que curar las heridas, tiene que ser sabia, tiene que ser dada en el momento preciso. Es una reestructuración de mente y de boca. El Salmo 19:14, déjame ver cómo llegó a él. Porque, el caso de Salomón, como el Eterno le dijo: si tú me obedeces, te va a ir bien, tú vas a ser prosperado en tu reino. Y así fue hasta que desobedeció. Cuando desobedeció, Salomón provocó la división del reino de Israel en el norte y en el sur. Es que todo error nuestro va a traer consecuencias. Todo lo que es transgredir la palabra de Dios va a dañar nuestras vidas. Este salmo dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Mi mente, mi boca, todo lo que yo piense y lo que yo hable sea grato delante de ti. Amados míos, hay un liderazgo que tú y yo ostentamos, cada cual en su área. Liderazgo en el hogar, en la familia, liderazgo cada cual en el área que le compete. Y nosotros tenemos que asumir ese liderazgo conforme a las Escrituras. Si tú y yo no establecemos esta palabra de verdad y nos revelamos a ella, yo quiero decirte que es trayendo hechicería a nuestros hogares, hechicería a nuestros trabajos, aún a la misma iglesia, porque este es el estilo de vida que el Eterno quiere que nosotros llevemos. Este es el estilo de vida de levantar los muros alrededor con la obediencia, con la adoración, levantar los muros alrededor con el pensamiento correcto, con la palabra correcta. Si yo transgredo ese diseño, ese establecimiento hecho por las Escrituras, yo voy a entrar a Satanás, al área que se trate, y voy a abrir los muros para que pase y derribe lo que se ha construido y se robe la cosecha. Tenemos que fortalecer los muros, tenemos que enfrentar todo ataque, porque es una guerra de autoridades. ¿A quién tú le vas a dejar la autoridad? ¿Se la vas a ceder a Satanás o vas a ostentar la autoridad conforme a lo que el Señor dice que tienes que hacer para levantar los muros y para ejercer esta autoridad? Tenemos que tomar en cuenta
que no podemos ser rebeldes, amados, a esta instrucción de Dios. Somos el pueblo llamado a levantar los muros y tenemos que entenderlo, y la única manera es haciendo lo correcto en cada sector de influencia de nuestras vidas. Es el tiempo de decir: no seré rebelde. Es el tiempo de decir: no entraré hechicería a mi hogar, no entraré hechicería a mi negocio, a mi trabajo. Yo te voy a creer a ti, porque te creo a ti. Haré las cosas como tú me mandas a hacerla. Yo dejaré de caminar en distracción, en desenfoque, y me voy a poner en el muro, me voy a poner en esa brecha a favor de mis hijos, en la brecha a favor de los esposos, las esposas, me pondré en la brecha a favor de mi nación. Tenemos gobernantes corruptos, gobernantes que no tienen el temor de Dios y por lo tanto no pueden hacer las cosas como Dios manda. Hay tremenda brecha abierta en nuestra nación, pero tú y yo la cubrimos. Pero tú y yo, cuando hacemos lo que hicimos hace un momento, estamos cubriendo esa brecha y diciéndole a Satanás: te alejas, retrocedes, te vas, porque esta nación le pertenece a Yahweh. Pero tiene que haber un hombre y una mujer de enfoque, un hombre y una mujer que sabe lo que tiene que hacer en la tierra, un hombre y una mujer que tienen murallas bien firmes y fuertes alrededor de su hogar, alrededor de su vida. Ponte de pies con esta convicción de que no vas a permitir que Satanás te robe la cosecha, que no vas a permitir que Satanás te destruya tu familia, que no vas a permitir que Satanás